Ahora con un tema que se llama fuente de voltaje regulada con Zener y con transistor de unión bipolar. Primero, el esquema de una fuente lineal con diodo regulada con un diodo Zener. Se utiliza como fuente de alimentación una señal de corriente alterna. Aquí la tenemos. Pero queremos una señal de corriente continua. Una señal así. Una de las técnicas para convertir de corriente alterna a corriente continua, pues es este esquema. Como el voltaje de la línea es muy alto, depende del país, del sistema eléctrico en el que se viva. Y si yo quiero, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, supongamos que quiera aquí 5 volts y que esta carga es una carga que puede llegar a consumir hasta un amper, es solo un ejemplo. Entonces, 5 volts y un amper. Si mi línea alcanza, por ejemplo, 180 volts, ¿cómo hago para reducirlo hasta 5 volts y de manera constante? El primer paso es utilizar un transformador que reduce el voltaje, no hasta llegar a 5, porque hay otros elementos, entonces es necesario que sea un voltaje más alto. Ya que se redujo el voltaje, ahora el siguiente paso es la rectificación, usar un rectificador. En este caso es una rectificación de media onda únicamente, solo como ejemplo. Es común que la rectificación sea de onda completa, usando un puente de diodos o dos diodos con un transformador con derivación central. Pero se utiliza una rectificación de onda completa porque el capacitor puede ser más pequeño. Esto solamente para ejemplificar. Un esquema más sencillo de dibujar. Entonces, reducimos el voltaje, rectificamos esa señal de corriente alterna para convertirla con un capacitor en corriente continua. Entonces, esta la rectifica, la hace corriente directa, este la hace corriente continua. Pero hasta aquí, aparentemente, pues ya tendríamos algo similar a esto, pero no está regulado. ¿A qué se llama estar regulado? Bueno, que este voltaje no es constante, depende de dos diferentes cosas. Una, lo que está entrando. Si el voltaje cambiara y subiera, se elevara, el voltaje aquí se va a elevar. Si se reduce, se reduce. Entonces no tiene regulación. Depende totalmente del voltaje que está ingresando. También en el otro extremo, ¿qué pasa si conecto aquí la carga? Si la carga es muy pequeña, pues no le exige corriente. O sea, es una resistencia grande, una carga pequeña, así se conoce. No le exige corriente. Entonces, este tendría prácticamente el mismo voltaje como si no tuviera ninguna resistencia conectada, ninguna carga conectada a ella. Pero ¿qué pasa si pongo una carga mucho más grande? O sea, una resistencia pequeña, una impedancia pequeña que exige mucha corriente. Va a descargar rápidamente el capacitor, entonces el voltaje se va a empezar a reducir. Entonces, una fuente que no está regulada depende mucho de lo que conectemos a ella y de lo que ingrese a ella, de la fuente que la está alimentando. Depende demasiado de las dos cosas, no está regulada. Por eso es necesario agregar este otro circuito, que es una resistencia y un diodo Zener, que se comportan o actúan como ese regulador. Cuando el voltaje se eleve, el voltaje aquí va a ser mayor, aquí también va a ser mayor, ese voltaje de más, el diodo Zener se encarga de mantener siempre el mismo voltaje, esa es la idea de ese Zener. Sí se eleva, porque va a haber más flujo de corriente, entonces el voltaje se va a elevar, pero no mucho. Donde se va a elevar mucho ese voltaje es en la resistencia en serie. Entonces, esa elevación de voltaje se va a ver reflejada primordialmente en la resistencia, no en el diodo Zener. Si el voltaje se reduce, aquí se va a reducir el voltaje. Si está todavía ese voltaje por encima de ruptura del diodo Zener, pues el diodo Zener, aunque va a reducir un poco su voltaje, va a mantener prácticamente ese mismo, muy cercanamente, y donde se va a notar la reducción es realmente en la resistencia en serie. Entonces este es un regulador. Va a haber cambios de voltaje si aquí hay cambios, pero son pequeños. También, ¿qué pasa si pongo una carga que no exige prácticamente corriente? Es una carga pequeña.
pues es como si no estuviera. La corriente aquí pues va a atravesar al Zener y va a mantener un voltaje. Pero si coloco una resistencia que exige más corriente, entonces la corriente que antes pasaba por la resistencia y atravesaba el Zener se va a ir también por la carga. Pero el Zener, si hay suficiente corriente todavía, pues va a tener el mismo voltaje. Entonces, las variaciones de carga no se van a ver tan reflejadas, no se van a ver reflejadas en grandes variaciones de voltaje. Entonces, esa es la idea de un regulador de voltaje como este. Ahora, tiene un gran problema. Pongamos ese ejemplo. Dice que hasta un ampere. Es una fuente. Esto que está aquí está indicando que es una fuente de 5 volts y un ampere. Cuando mucho. ¿Qué implica? Que si yo coloco una resistencia aquí de 5 ohms, entonces debería de exigir un ampere. ¿Por dónde tuvo que haber pasado ese ampere? Bueno, pues tuvo que haber pasado por acá. Ese ampere tuvo que haber estado aquí y dependiendo de cómo yo la diseñé, qué características le di, podría tener aquí un poco de corriente, la corriente de sostenimiento para que el Zener tenga el voltaje que yo deseo. Pues dependiendo de cómo se diseñó, habría acá un ampere, aquí algo de corriente dependiendo de cómo fue el diseño. Vamos a pensar un ejemplo, 0.1 ampere. Y entonces en la resistencia en serie debería de atravesar 1.1 ampere. Eso implica que esa resistencia posiblemente sea de potencia. Y además, vean que la carga tiene mucha corriente, el Zener tiene poca corriente, suficiente corriente para que mantenga su voltaje. Pero una fuente de voltaje pues no siempre tiene la carga conectada, no necesariamente. Puede ser que en algún momento decimos vamos a cambiar la carga y la vamos a desconectar sin apagar la fuente. Entonces, ¿qué va a pasar? Al desconectar esta carga, la corriente pues se va a cero. Es un circuito abierto. Pero sigue habiendo el mismo voltaje en el Zener y si sigue habiendo el mismo voltaje en el capacitor, entonces esta resistencia tiene el mismo voltaje. Quiere decir que le sigue atravesando la misma corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ahora el Zener ahora va a tener 1.1 ampere atravesándole. Entonces, ese Zener tendrá que ser también un componente de potencia. Y vean la potencia que está consumiendo. Vamos a pensar que es un ampere, 5 volts, pues son 5 watts. Cuando estaba conectada la carga tenía 5 volts y un ampere, entonces eran 5 watts. En el Zener había poca corriente, entonces era menos potencia, pero la potencia estaba cargada hacia la carga. Ahora que quite la carga, la potencia se fue al Zener. Si colocara una carga de la mitad del valor mínimo, una resistencia de la mitad del valor mínimo, que consumiera medio ampere, pues el otro medio ampere tendría que estar en el Zener. Entonces, aunque la potencia se reduce, aquí se elevó. ¿Y cuál es el resultado? La misma potencia una y otra vez. Siempre va a consumir potencia este tipo de fuente. Implica Zener de potencia, implica quizás resistencias de potencia, implica que la use o no, con que esté encendida, conectada a la fuente de alimentación, va a estar consumiendo siempre energía. Por eso hay una solución, una mejora sustancial que se puede hacer este tipo de fuentes. Y es la siguiente. Colocar un transistor. Y la carga conectarla en el emisor. Y este voltaje, el voltaje de alimentación continua que creó la misma fuente, puede ser usada para alimentar al transistor. La carga entonces está conectada aquí. Vamos a poner pues, un ejemplo. Yo quería una fuente de 5 volts, esa era la idea, 5 volts y un ampere. Entonces, ¿qué voltaje quiero aquí? Pues 5 volts.
¿Qué voltaje entonces tiene que haber acá? Si este transistor es un transistor de silicio, si yo elegí un transistor de silicio, entonces aquí, cuando está polarizado adecuadamente, directamente, debería de haber aproximadamente 0.7 volts. Si aquí hay 5 volts, porque es lo que yo quisiera, 5 volts, aquí hay 5 volts, aquí hay 0.7 volts, entonces yo tuve que haber elegido un Zener que tenga 5.7 volts. Entonces no era un Zener de 5 como hace un momento, sino tuve que haber seleccionado un Zener de 5.7 para que al conectar ese transistor así, se cayera 0.7 por su umbral y los 5 volts que yo deseo en la carga. Ahora, ¿qué ventajas tiene? Este sigue siendo un regulador de voltaje con Zener, cuya carga ahora es esto, es la corriente de base de un transistor. Y en cambio, aquí, la corriente de la carga es la corriente de emisor de ese transistor. Sabemos que la corriente de base es muy pequeña comparada con la corriente de emisor. La corriente de emisor es muy parecida a la corriente de colector. Todo depende de un parámetro del transistor, que es la beta. Si la beta es muy grande, entonces la corriente de base va a ser muy pequeña. Significa que este Zener va a tener como carga muy poca corriente. Sin embargo, la carga al usuario puede ser muy grande. Entonces, cuando yo diseñé este circuito, ya no lo pensé este Zener para que manejara el amper. Lo pensé para que manejara la corriente de base del transistor que seleccione. Corriente de base que cuando exista me va a exigir por el emisor o va a drenar por el emisor esa corriente grande. Vamos a hacer un ejemplo muy rápido. Supongamos que aquí hay una señal de 127 volts efectiva. 127 volts RMS equivale a 179.6 volts pico. 179.6 volts pico. Supongamos que este transformador es de una relación de transformación de 10 a 1. Quiere decir que es un reductor de 10 veces. Vamos a pensar que es ideal, que no hay ningún tipo de pérdida. Entonces, en el secundario habría una señal sinusoidal de un pico de 17.96 volts pico. Si tengo, como en este caso se muestra, un diodo que particularmente es de silicio, y entonces se cae un umbral, tiene un umbral de 0.7. Entonces, si hay una señal sinusoidal de 17.96 volts pico, menos un umbral de 0.7, quiere decir que en el capacitor llegaría a haber picos de 17.26 volts. Es el voltaje más alto el que va a alcanzar. 17.26 volts. Si yo quería una señal de salida de 5 volts y voy a usar un transistor de silicio, vamos a pensar que selecciona el transistor de silicio y ese transistor de silicio tiene una beta, vamos a ponerle una beta de 50, es un ejemplo hipotético. Entonces, si es de silicio y se cae 0.7, entonces yo tengo que conseguir un diodo Zener de 5.7 volts. Y en mi resistencia debe de haber una caída de 17.26 menos 5.7, 11.56 volts. Pero ahora, ¿qué corriente es la que necesito que atraviese por aquí? Bueno, va a depender de esta y del transistor. Yo quiero que esta corriente de emisor sea de 1 amper. Entonces, ¿cuál es la corriente de colector? ¿Cuál es la corriente de la base? Bueno, sería 1 amper entre... Recordemos que la corriente de emisor
es igual a la corriente de colector más la corriente de la base. Y como la corriente de colector es beta veces la corriente de base, entonces la corriente de emisor se relaciona con la corriente de base a través de un factor que es beta más 1. Entonces, ¿cuál es la corriente de base? Bueno, pues sería 1 ampere entre 51 en este ejemplo. Y resulta que la corriente de base es de 19.6 miliamperes. 19.6 miliamperes. Nada comparable con el amper que queríamos o que necesitábamos que manejar. Entonces, si ocupamos solo 19.6 miliamperes, esta corriente, más la que decidamos o no querramos ponerle, depende del diseño. Si queremos utilizar corrientes en el Zener, aún en el máximo, en la máxima exigencia de corriente, a lo sumo podríamos necesitar aquí una corriente de 19.6 miliamperes. Eso implica una resistencia de 11.56 volts entre 19.6 miliamperes. Da una resistencia de 589.8 ohms. Y la potencia va a ser 11.56 volts por 19.6 milis. Es una potencia de 0.22 watts. Quiere decir que una resistencia de un cuarto de watt sería suficiente. Y el Zener igual. Si yo desconecto la carga, se abre el emisor del transistor, entonces no va a haber corriente ni en la base ni en el colector. Entonces toda la corriente atravesaría al Zener. Y si es un Zener de 5.7 volts, entonces ese Zener tendría que soportar una potencia de 5.7 por 19.6 milis. Estamos hablando de 0.11 watts. O sea, es un Zener de muy pequeña potencia, de medio watt sería suficiente. Y además lo mejor es que si yo no estoy conectado, no tengo una carga conectada, no está consumiendo casi potencia, está consumiendo bien poca potencia el diodo, la resistencia y el diodo Zener. Las imperfecciones del transformador y también del capacitor van a consumir, pero la mayoría son esos tres componentes. Lo que sí hay que tener en consideración es esto. Cuando yo conecte esta carga, en el peor de los casos, y que existe un amper, si aquí hay 17.26 volts, entonces entre colector y emisor, si hay 17.26 volts de aquí hasta acá, entonces van a haber 17.26 volts desde el colector hasta este punto. Si aquí se quedan 5, entonces ¿cuánto voltaje se quedó en el transistor? Se quedaron 12.26 volts. Y si le va a atravesar hasta un amper, entonces este transistor tendrá que soportar 12.26 volts por un amper. Esto es 12.26 watts. Recuerden que la potencia no nos indica todavía nada en particular. Lo que debemos de ir a la hoja de especificación del transistor que seleccionemos es usar esto. La temperatura en la unión en ese transistor va a ser la temperatura en el aire que lo circunda. Es la selección de temperatura en la que asumimos o esperamos que llegue a estar este circuito. Un lugar frío o un lugar caluroso o un lugar encerrado. Entonces, ¿qué temperatura podría haber en donde esté operando este circuito? El peor caso. Luego más la potencia de disipación de ese transistor, que en este caso serían 12.26 watts, por la resistencia térmica entre la unión y el aire, que el fabricante del transistor nos indica en su hoja de especificación. Y más vale que este valor sea menor
a la temperatura de la unión máxima que soporta, que también aparece en su hoja de especificaciones. Colocar un transistor a una fuente regulada con Zener la mejora sustancialmente. Este tipo de fuente se llama fuente de voltaje regulada en serie, porque la carga está en serie con el transistor. Porque existe una versión que es en paralelo, que tiene características, también regula y tiene características diferentes. No es muy utilizada porque aquella versión de fuente regulada en paralelo consume, aunque no estemos utilizando realmente con una carga la fuente. Es más similar al caso original, donde va en paralelo precisamente. Hay un transistor, pero está conectado en paralelo, entonces siempre está consumiendo el transistor. Aquí, como está en serie, cuando desconectamos la carga, deja de consumir. Los cálculos de resistencias y capacitores o diodos en cuanto a potencias o voltajes límites, pues se hacen de manera similar con la fuente que se diseñó únicamente con Zener. Detalles nada más para considerar. Los diodos Zener que se venden en el mercado, aquí llegamos a la conclusión que teníamos que usar uno de 5.7. En el mercado no existen los de 5.7 propiamente. Los típicos son de 5.6 volts. Es lo que existe en el mercado. ¿Por qué 5.6? Porque realmente no alcanzan los umbrales de los transistores de silicio. Están más cercanos, bueno, están en 0.6, 0.7. Por eso nos venden Zener de 5.6 volts. Nos venden Zener también de 12.6 volts. ¿Para qué? Para hacer fuentes de 12. Entonces lo que existe en el mercado pues corresponde a los diseños típicos que se pueden requerir fabricar. Bueno, hasta aquí este video.